Código sustantivo del trabajo. Artículo 1. Objeto. El objeto del Código sustantivo del trabajo es garantizar que la relación laboral entre el empleador y el empleado sea justa, entendiendo empleador como el que da el trabajo, entendiendo empleado como el que va a realizar el trabajo, entendiendo relación laboral justa como aquella relación laboral donde se respeten los derechos del empleado y del empleador, además que tanto el empleado como el empleador cumpla con sus deberes. Así que si eres empleador o eres empleado, te interesa conocer este Código sustantivo del trabajo. Código sustantivo del trabajo. Artículo 2. Aplicación territorial. El Código sustantivo del trabajo se aplica en todo Colombia, para todos sus habitantes sin tener en cuenta su nacionalidad. Es decir, que no importa si eres de Argentina, Brasil, España o cualquier otro país. Si trabajas o generas trabajo en Colombia, se te aplicará el Código sustantivo del trabajo. Código sustantivo del trabajo. Artículo 3. Relaciones que regula. El Código sustantivo del trabajo regula las relaciones de derecho individual del trabajo de carácter particular y las de derecho colectivo del trabajo oficiales y particulares. Para entender este artículo podemos dividirlo en dos partes. Primero, el Código sustantivo del trabajo regula las relaciones de derecho individual del trabajo de carácter particular. Quiere decir que regula las relaciones laborales del trabajador de la empresa del sector privado. Por ejemplo, Postobón, La Cigarra, Colombina, etc. Y al decir individual se refiere a que la regulación es empleado a trabajador o trabajador empleado, o dicho de otra forma, uno a uno. 2. El Código sustantivo del trabajo regula las relaciones de derecho colectivo del trabajo, oficiales y particulares. Es decir, el Código también regula las relaciones laborales colectivas, por ejemplo, los sindicatos. Y al decir oficiales y particulares, se refiere a que regula esas relaciones colectivas tanto en el sector privado, por ejemplo, en empresas como Postobón, donde se puede crear un sindicato, pero también en el sector público, ya que los trabajadores oficiales que son contratados por el Estado también pueden formar sindicatos. Para ampliar un poco el tema de trabajadores oficiales y personas que contratan con el Estado, podemos ver el video anterior. Código sustantivo del trabajo. Artículo 4. Servidores públicos. Las relaciones de derecho individual del trabajo entre la administración pública y los trabajadores de ferrocarriles, empresas, obras públicas y demás servidores del Estado no se rigen por este código, sino por los estatutos especiales que posteriormente se dicten. Habíamos visto en videos anteriores que un servidor público es una persona que contrata el Estado para que le sirva a la comunidad. También habíamos dicho que de acuerdo a su vinculación laboral con el Estado, un servidor público podía ser bien un empleado público o bien un trabajador oficial. Recordemos la diferencia que hay para que haya una mayor claridad sobre el tema. Un empleado público, por ejemplo, es alguien que se gane un concurso de méritos, alguien que es elegido por elección popular, como es el caso del presidente, alguien que es designado, como es el caso de un ministro. En cambio, un trabajador oficial es alguien que contrata el Estado, pero mediante un contrato de trabajo. Este contrato de trabajo tiene una norma especial que lo diferencia de los contratos de trabajo de las empresas privadas, pero en contenido es el mismo. Entonces, por ejemplo, un trabajador oficial es alguien que contrata el Estado para realizar una labor de mantenimiento, de pronto de un hospital, de un quirófano, de una carretera. En cambio, un empleado público, pues ya sabemos que es alguien que trabaja en funciones de administración propias del Estado. Bien, entonces, el Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 4, nos dice que este código no aplica para los servidores públicos, pero tenemos que tener en cuenta la palabra individual, es decir, que las relaciones de derecho individual
no se rigen por este código, no aplica para las relaciones de carácter individual. Pero recordemos que los servidores públicos pueden ser bien o empleados públicos o trabajadores oficiales, como se los he mencionado. Los trabajadores oficiales que son contratados por el Estado tienen un derecho y es el de formar sindicatos. Al decir sindicato, hablamos de una relación no de carácter individual, sino de una relación de carácter colectivo. En ese caso, el Código Sustantivo del Trabajo sí aplica. Esto se amplía en el artículo 3, donde se menciona cuáles son las relaciones para las cuales aplica el Código Sustantivo, que son las relaciones de carácter individual para los trabajadores de las empresas privadas y las de carácter colectivo para los de los trabajadores de la empresa privada y para los trabajadores oficiales contratados por el Estado. En cambio, para los servidores públicos, en las relaciones de derecho individual, el Código Sustantivo del Trabajo no aplica, aplican otras normativas.